Hablando de todo bárbaro, no está todo bárbaro, porque la inflación que se conoció 6.6 para el mes pasado, decir que fue corto febrero, pues si metía 4 días más te clavaba 7 puntos. Sí. Está el economista David Miazzoni. David, ¿cómo está? Rodrigo habla. Está Lucas, está Cecilia, Eugenia también para saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar con todo el equipo. Gracias por atendernos. Se esperaba esto por lo que pude analizar. Ahora, el gobierno hace 20 días había dicho todo lo contrario. Sí, bueno, el gobierno de hecho el ministro también apuntaba que en algún momento la inflación se redujera a cerca del 3%, 4%. Y bueno, uno que más o menos venía viendo cómo venía la mano, decía eso, la verdad que es imposible. La verdad es que hoy, lamentablemente, no tenemos indicadores para poder decir la inflación tiene una tendencia a la baja. A lo contrario, vos fíjate como mes a mes hemos pasado de inflaciones que alcanzaban cerca del 80, después subieron al 90 y ahora estábamos rozando y ya pasamos el 100% en términos interanuales. Así que la verdad es que lamentablemente no hay muchos indicadores que a uno le hagan pensar si la inflación se va a ir estabilizando o reduciendo, sino que por el momento se va a mantener en estos niveles rondando el 6%. Un mes puede ser un poquito por encima como este mes, otro mes un poquito por debajo, un 5 y pico, pero alrededor del 6% es la expectativa que hay hoy. Y un 6% durante 12 meses te marca justamente una inflación del 100. Ahora, cada vez peor, ¿no? O sea, ni siquiera es que se mantiene, sigue en franco ascenso. Claro, acá una cosa que siempre tenemos que mencionar es que Argentina no tiene un problema de precios. No hay un problema del precio de un producto, de un sector en particular. Argentina lo que tiene es un problema de pesos. O sea, el problema no son los precios, el problema son los pesos. Los pesos que pierden valor de manera constante. Pierden valor porque cada vez imprimen más pesos que nadie quiere, porque no hay confianza. Un peso, un dólar, un euro no es más que un papel impreso. Para que ese papel impreso tenga poder de compra, tiene que haber confianza en esa moneda, en esa economía. Bueno, si cada vez imprime más pesos que nadie quiere, cada vez se pierde más confianza porque no hay una buena visión del futuro, no hay plan económico, ¿qué va a seguir pasando? Esos pesos van a seguir perdiendo valor. Y eso es lo que vemos, que esa pérdida de valor del peso tiene dos correlatos. Por un lado, que todos los días necesitamos más pesos para comprar los mismos productos, la inflación, y por otro lado, que todos los días necesitamos los mismos pesos, más cantidad de pesos para comprar los mismos dólares. La devaluación o la brecha cambiaria, ¿no? Son las dos cosas un correlato de la misma situación. Mientras eso siga sucediendo, va a seguir habiendo inflación y va a seguir creciendo el valor del dólar. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucas te saluda. ¿Hay posibilidades de que este año, al ser un año electoral, nos encuentre, nos reciba o nos sorprenda, no sé cuánto de sorpresa hay, con alguna devaluación que por lejos de intentar mejorar los números se nos complique un poco más? Mira, lo primero que a mí me gusta aclarar es que la devaluación hoy no es una decisión. No es si a mí me parece que va a tener resultados buenos o resultados malos, o si soy bueno y no quiero devaluar o soy malo y soy un devaluador, ¿no? Hoy no es esa decisión. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decía recién del valor del peso. El peso ya perdió su valor. No es una decisión que yo tengo que tomar si el peso va a valer menos o más, ¿no? Es algo que ya sucedió. El tema es cuando eso lo voy a reconocer en el tipo de cambio oficial, simplemente, ¿no? Entonces, una devaluación del tipo de cambio oficial, que hoy está a la mitad del valor real, prácticamente, porque está 190 y pico versus 380, es una decisión en realidad de cuándo se toma, si se toma este mes, se toma en 6 meses, o se toma a fin de año, o a inicio de 2024. Pero eso es lo primero que hay que ayudar a entender, porque no es una cuestión de si me parece bien o mal, si me gustan o no me gustan los impactos que va a tener. Sino simplemente cuándo voy a sincerar esa realidad. ¿La voy a sincerar ahora o más adelante? Porque nadie la quiere sincerar, porque claramente tiene su propio impacto inflacionario, ¿no? A una inflación ya alta. Por eso nadie lo quiere hacer, claro. Y el gobierno lo que está tratando con miles de artificios es tratar de postergar esa decisión, ¿no? El gobierno intenta dólar soja, cepo, dólar Qatar, dólar cotle, etcétera, restricciones a las importaciones, etcétera, por todos los medios tratar de postergar
esa devaluación y que no le toque al gobierno actual, sino que le toque al próximo. David, pero es eso simplemente. Hablando del próximo, sí. se comenta cuando uno habla con algunos dirigentes que los que están pensando en competir para ser presidentes, entre los planes económicos que hay, casi todos son, salvo los del oficialismo, de políticas de shock en materia económica. ¿Se puede reiniciar esta compu de la nada? O sea, pasar de una semana a otra a cero en materia de inflación. Mira, dos cosas. ¿Por qué se habla de shock? ¿Porque gusta el shock? No. Se habla de shock porque si vos no querés hacer shock, querés hacer gradualismo, de alguna manera tenés que financiar ese gradualismo. A ver, si yo no voy a, por ejemplo, reducir el déficit público de un arranque, y lo quiero hacer en 3 años para que sea, para que se sienta menos, etcétera, yo de alguna manera tengo que financiar ese tiempo, ¿no? Y el tema es cómo financiarlo. Deuda externa nadie nos presta. Entonces la única que queda es financiarlo con emisión monetaria, que es básicamente lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno, para evitar reducir de verdad el gasto, de tomar las medidas que hay que tomar, está emitiendo para financiar ese no gradualismo, esa situación actual. Y esa emisión y esa situación lo que te termina generando es inflación. Entonces, la decisión de gradualismo yo, en realidad es cómo financio el gradualismo. Y el gradualismo lo financio o con deuda, que hoy nadie nos presta, o con emisión monetaria y genera inflación, que es la primera demanda de la gente de tratar de atacar. Entonces, por eso es que se está hablando de shock, porque realmente no hay cómo financiar el gradualismo. Si no, un político, gran parte de la oposición, excepto alguno que ideológicamente puede preferir otra cosa, preferiría ir por el gradualismo. El tema es que ven que no tienen cómo financiar ese gradualismo. Eso por un lado. Por otro, claramente, muchas de todas estas políticas, por ejemplo, reducir el gasto, ¿qué es? Una de las cosas que es reducir muy rápidamente los subsidios a las tarifas públicas. Bueno, eso genera un impacto en los bolsillos de todos nosotros y eso genera claramente descontento social. Entonces, hay que tener poder político o cierto respaldo político para tomar muchas de esas medidas que no son para nada bienvenidas por la sociedad. O, lo que te decía recién, devaluar no es una decisión de si me parece bien o mal, es lo que voy a tener que hacer tarde o temprano. Bueno, devaluar tiene su impacto inflacionario en el nivel de pobreza después de esa inflación, también necesito poder político para poder hacerlo, ¿no? Ahí yo creo que está una de las principales dudas. Si el gobierno que viene va a tener el suficiente respaldo político o va a poder manejar la gobernabilidad para realmente terminar aplicando una política de shock que acomode la mayor parte de las variables lo más rápido posible para que después empiece a salir. El problema de todo esto, y que es porque nadie lo quiere hacer, es que primero empeora antes de mejorar, porque si yo sincero el tipo de cambio, subo la inflación. Si yo sincero las tarifas, subo la inflación, reduzco el poder, el ingreso disponible de la gente, digamos. Son todas medidas que en lo inmediato son negativas. Por eso, de hecho, de nuevo, nadie lo quiere hacer y todos tienden a atrasar las tarifas, a atrasar el tipo de cambio, porque justamente son cosas que nos terminan de alguna manera en el corto plazo beneficiando. El tema que en el largo plazo, tarde o temprano lo tenés que hacer y cada vez la bola es más grande. Está clarísimo. David, te mando un abrazo y te agradezco mucho. Un gusto conversar con ustedes. Un saludo. El economista David Miazo charlando con nosotros.